Bien, mis queridos, hemos orado. Sé que ahora les invito a buscar en sus Biblias, por favor. Vamos a mirar juntos ahí en la carta, en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos, como les decía, el capítulo 6. Así que vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 6. Iniciamos hoy el capítulo 6, un capítulo también muy interesante, al igual como los otros que hemos considerado. Así que les invito a buscar en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 6. En el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Dice el texto: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Verso 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mira el verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mira el verso 5. Me sorprende mucho, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El título del sermón del día de hoy no me gusta, pero le he titulado El poder de la incredulidad. No me gusta, pero en cierta forma veo ese reflejo, veo esa enseñanza en esta porción, el poder de la incredulidad. Vamos a mirar estos versículos y vamos a observar acá, en este relato que hemos leído, la incredulidad aquí es abierta. El rechazo es abierto, no aceptan a Jesús. Ahora, la falta de fe no es la falta por la falta de evidencias. No es porque no se ha oído el mensaje, sino que es deliberadamente en sus corazones deciden rechazar a la persona de Cristo Jesús. No debemos ignorar que la incredulidad es una fuerza poderosa, pero que también tiene resultados devastadores, no simplemente en esta vida, sino también en la próxima vida. Quiero que observemos rápidamente, a modo de ilustración, algunos ejemplos de lo nefasto que es la incredulidad. Y en cierta forma tú verás que el Señor Jesucristo en un momento también va a reprender la incredulidad de sus propios discípulos. Eso significa que ninguno de nosotros estamos exentos de caer lamentablemente en este estado de incredulidad. Ya veremos por qué. Pero las nefastas consecuencias son evidentes a través del relato bíblico. Por ejemplo, cuando por incredulidad, por no creerle a Dios, Adán y Eva deciden comer del árbol prohibido, ¿qué ocurrió? Nefastas consecuencias. De hecho, en el estudio que estamos iniciando dominicalmente tras el umbral de la muerte, hemos visto que producto de la desobediencia entró el pecado en la humanidad y detrás del pecado entró también la muerte. ¿Recuerdas tú que Noé predicó por 120 años y esa generación, ese auditorio, se negó a creer? Incredulidad. ¿Y qué ocurrió con la incredulidad de estos hombres? Quedaron todos sepultados bajo el diluvio que vino sobre esta tierra. De hecho, la nación de Israel oyó la voz de Dios, tronó desde el monte donde Dios habló, donde el monte Sinaí, donde Dios entregó la ley. Pero pocos días después, la incredulidad de la nación de Israel y la propia incredulidad de Aarón, que fabrica un becerro de oro donde mueren más de 3,000 israelitas producto de la incredulidad. ¿Recuerdas tú
la incredulidad de los 10 espías? Cuando reconocen la tierra prometida, saben que Dios se las está dando, saben que es una tierra fértil, poderosa, fluye leche y miel, pero fueron incrédulos a pesar de haber visto el poder de Dios durante la historia, el peregrinaje, la liberación de la nación de Israel. Fueron incrédulos y las consecuencias para la nación de Israel fueron grandes. No pudo entrar esa generación incrédula en la tierra prometida. En la historia de Israel, cuando poseen la tierra, y Dios dice de Jericó que es anatema, maldita, no toquen nada. ¿Qué hizo Acán? Tomó del anatema. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. ¿Recuerdas una etapa difícil en la nación de Israel? El periodo de los jueces. ¿Por qué hubieron tantos jueces? ¿Por qué hubo tanta disciplina? ¿Por qué hubo tanta apostasía? La misma razón, las consecuencias nefastas de la incredulidad. ¿Qué podemos observar en este relato? ¿Qué podemos observar en este texto acerca del poder de la incredulidad? Vamos a ver dos partes. Vamos a ver en primer lugar el retorno de Jesús a su sitio de origen y en segundo lugar vamos a ver la reacción en la sinagoga después de escuchar la enseñanza de Jesús. Veamos en primer lugar el retorno de Jesús a su sitio de origen, es decir, a Nazaret. Dice el verso 1 lo siguiente: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Jesús va a dejar el sector de Capernaum para viajar a su tierra de origen, a Nazaret, en Galilea. Esto es un viaje aproximadamente de unos 45 kilómetros, que es, por así decir, la distancia que yo tengo desde mi casa al templo. Marco no nos hace mención del nombre de la ciudad, pero Lucas en su relato en el capítulo 2, verso 39 al 40, se nos dice dónde Jesús creció, dónde Jesús pasó 30 décadas de su vida. En Lucas en el capítulo 2, verso 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este es un pequeño sector, Nazaret es un pequeño sector de Galilea, sin mayor renombre, sin mayor importancia, un pequeño pueblo que de hecho Natanael dijo lo siguiente: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Se cree que no superaba las 500 personas, los habitantes, y era un sector principalmente dedicado o a la agricultura o a las manualidades. Algo importante a notar es que esta es la segunda vez que el Señor Jesucristo en su ministerio visita la ciudad de Nazaret. Es la segunda oportunidad, pero Marcos no hace mención de la primera visita, pero ustedes la recordarán porque Lucas en el capítulo 4 hace mención entre el verso 16 al 30 de aquel momento en que Jesús vuelve a la ciudad de Nazaret, entra en un día de reposo en la sinagoga y se le da la oportunidad de que lea y le entregan los rollos, y él va a leer el profeta Isaías allá en el capítulo 61 y luego de leer y comenzar a dar su cátedra, ¿qué dice Jesús? Hoy se ha cumplido esto en medio de vosotros. Algunos se admiraron, pero otros reaccionaron muy mal. Finalmente, el verso 30 de Lucas capítulo 4 dice que ellos reaccionaron y que inmediatamente intentaron hacer algo. Levantándose, dice el verso 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es decir, finalmente rechazan a Jesús por decir: hoy se ha cumplido esta verdad en medio de vosotros, ya que Jesús le está diciendo clara y directamente: yo soy el Mesías. La reacción es quitarle la vida. Dice el verso 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Me imagino la autoridad en la mirada, en la presencia de Jesús. Al volver al relato de Marcos en el capítulo 6, Marcos nos dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra, a la ciudad de origen de él, de su formación. 30 años había vivido él. Y también mira el verso final, el versículo 1 al final del capítulo 6, y le seguían sus discípulos. Y esto me hace ver que Jesús obviamente va en compañía de sus discípulos.
Por lo tanto, esta visita a este sector, a su tierra de origen, no es una visita con propósitos particulares o personales. No es una visita familiar privada, sino que evidentemente tiene un propósito pedagógico, ya que estando en este sector allá en Nazaret, los discípulos van a observar de la reacción de la gente frente a Jesús, frente a aquella persona que nació con ellos, van a ver tan evidentemente el rechazo que van a hacer a su persona que será una escuela, porque posteriormente el Señor Jesucristo también los va a enviar a sus discípulos y ellos también van a ser rechazados. Y tienen que aprender esta lección, tienen que aprender a entender que no siempre la enseñanza, el ministerio, lo que desarrollamos es aceptado por el común de la gente. Dejemos atrás el primer pensamiento, la primera observación, el retorno de Jesús a su sitio de origen, es decir, a Nazaret. Veamos en segundo lugar la reacción de las personas en la sinagoga. Observa el versículo 2. Llegando el día de reposo, Jesús se movió bajo el calendario judío y para un judío el día de reposo era importante y en especial también reunirse para la santa convocación, el estudio de la palabra del Señor. Y como era la costumbre, no simplemente judía, sino también del ministerio de Jesús, él va, visita la sinagoga y nuevamente le dan la oportunidad para que él exponga las escrituras, ya que el texto dice el verso 2, y cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar, ¿en dónde? En la sinagoga. Está ahí en medio de todos. La sinagoga, las personas están ahí, Jesús está en la sinagoga, las personas están ahí, conocen conocen de su enseñanza, han oído acerca de Jesús y tiene Jesús la oportunidad para enseñar, pero ¿cuál va a ser la reacción? ¿Cuáles fueron las reacciones que hay frente a la enseñanza de Jesús? Recordemos que el tema que estamos tratando es el poder de la incredulidad. Quiero que observes al mirar el versículo 2, cuál fue la primera reacción que vemos acá. Al mirar el verso 2 y continuar con la lectura, vemos que, y muchos oyéndole, muchos oyen que viene Jesús, que ese día de reposo Jesús va a estar en la sinagoga y lo más seguro es que él va a enseñar. Ya Jesús tiene una trayectoria. En Galilea es conocido por sus enseñanzas, por su autoridad y también por sus milagros. La popularidad de Jesús es evidente en Galilea y la curiosidad por oír a Jesús hablar o enseñar es grande porque dice el texto, y muchos oyéndole. Es decir, muchos vienen a la sinagoga con la intención de oír. Ahora, pero es evidente por el texto que no todos venían con la actitud correcta para oír. Y eso me hace preguntarme, ¿cuál es la motivación que debemos tener cada vez que asistimos al templo? Me pregunto de todos los que concurren semanalmente a un templo, ¿tendrán la motivación correcta para hacerlo? Me llamó mucho la atención que al comienzo de la pandemia del COVID en los Estados Unidos, cuando las iglesias se cerraron, The Grace Community Church, que es la iglesia de John MacArthur, comenzó a transmitir inmediatamente el sermón en línea desde el púlpito de la iglesia Grace Community Church. Ahí el servicio comenzó a ser transmitido online, más que el servicio, el ministerio de la palabra. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que el propio MacArthur dijo, nosotros nunca le dijimos a la gente, vengan a congregarse. Comencé a enseñar la palabra de Dios y la gente que tenía hambre por oír la palabra de Dios comenzaron a venir y evidentemente el templo se volvió a llenar. Los que miran las páginas redes sociales sabrán de las complicaciones que MacArthur ha tenido en el estado de California por congregarse a pesar de las restricciones que hay en ese estado. Cerrando la idea, la gente comenzó a venir. ¿Sabes por qué? Porque tenían hambre de la palabra de Dios. MacArthur decía, yo no sé si soy un buen predicador, muchos me han tildado de ser muy aburrido, muy largo, poco práctico, pero el pueblo del Señor comenzó a reunirse sin ser convocado
porque sentían hambre de la palabra de Dios. Muchas personas vienen a un templo, a una iglesia, no todos con la misma motivación. Recuerda que aquí vemos en este texto que dice, y muchos oyéndole, ¿cuál es la reacción? En primer lugar vemos acá una admiración que es dudosa. Se admiraban. Sin duda alguna Jesús enseñaba con autoridad. Él enseñaba con una autoridad que es por sobre la autoridad de los fariseos o de los grandes maestros allá en Jerusalén en su tiempo. Explicaba con tanta claridad las enseñanzas del Antiguo Testamento, llevándolas a la vida práctica, que cuando oían el mensaje los corazones se alumbraban. Y aquí vemos una reacción emocional. Se admiraban de la enseñanza, pero lamentablemente esta admiración no los llevó a recibir por la fe a Jesús, a reconocerle como su Señor, a reconocerle como su Mesías. Mira la admiración, es por eso que vemos acá admiración que es dudosa, hay asombro. ¡Wow! ¿Cómo enseña? Casi admirado por el conocimiento que tienen, pero, y decían, mira lo que dice el verso, decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Como diciendo, ¿de dónde ha sacado él esta capacidad para comunicar, para enseñar? Los habitantes de Nazaret conocían a Jesús por cerca de 30 años. Sabían que era un artesano, que era un hombre que trabajaba con sus manos. De hecho, en Juan capítulo 7, verso 15, leemos, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Es decir, se admiraban de su capacidad, de su conocimiento, de su profundidad, de la capacidad de comunicación y de llevar el mensaje en forma tan práctica al oído de las personas. Hay una admiración, pero esa admiración es dudosa. Dice el texto, y se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Reconocen la profundidad, la claridad, lo práctico de sus enseñanzas y observan. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Es interesante. Esto era una demostración clara de la autoridad. No bastan más milagros de Jesús. De hecho, mis queridos, por Galilea el Señor hizo muchos milagros de tal forma que ya no se necesitaban a los médicos. Nos basta mirar los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, donde Él condensadamente nos hace ver milagro tras milagro. Aún resucitar muertos, ¿recuerdas los últimos milagros? Jesús desciende de la barca después de cruzar de la región de Gadara. Viene un hombre y le dice, mira, mi hija está a punto de morir. Una mujer va a tocar el manto de Jesús y va a salir poder. Es evidente los milagros, y estos milagros que por su mano son hechas, Jesús demostró objetivamente, más allá de cualquier duda razonable, que los milagros que él hacían provenían de parte de Dios. ¿Recuerdas aquel gran rabino ilustre que se acerca de noche a Jesús, Nicodemo, capítulo 3 de Juan, verso 2, donde Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro? Y mira lo que él dice, capítulo 3 de Juan, versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era evidente el poder de los milagros. Ahora, los milagros de Jesús demostraban claramente que él era el Mesías. De hecho, la profecía del Antiguo Testamento nos decía que el Mesías vendría trayendo liberación, dando vista a los ciegos, sanando a los enfermos, resucitando muertos, trayendo todo un ministerio de liberación. Pero es evidente que la incredulidad fue mucho más fuerte que la credulidad. Porque de hecho, ¿a quién le atribuyeron los líderes religiosos la capacidad de Jesús de hacer milagros? No lo reconocieron que provenía de Dios, sino que por el espíritu de Belcebú o en el poder de Satanás. El Señor mismo, criticando al entorno religioso, a los líderes. Quiero leer para ustedes en Juan capítulo 10, verso 37 y 38. Observa lo que él les dice. Juan 10, 37, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aún no me creáis a mí. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y que yo en el Padre. Crean a las obras que yo estoy
haciendo, dice Jesús. ¿Pero qué? Los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. En Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Deliberadamente el poder de la incredulidad. Hemos visto el retorno de Jesús al sitio de origen, a Nazaret. Hemos visto las reacciones, cuáles son. En primer lugar, al mirar el verso 2, hay una admiración, pero esa admiración es dudosa, ya que da paso en segundo lugar a una asociación que va a descalificar a Jesús. Observa ahora el verso 3. Ellos van diciendo, wow, qué enseñanza que tiene, qué profundidad, qué sabiduría, qué poder de hacer milagros. Y ahora mira cómo el corazón comienza a cerrarse. Hay una asociación. Van a hablar acerca del parentesco de su familia, pero esta asociación solamente es para descalificarle. Observa el verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este el carpintero? Mira qué interesante. En vez de aceptar lo que era obvio, buscaron la forma de asociar a Jesús con cosas que eran irrelevantes. El orgullo en nuestros corazones, escúchame bien, nos impide el reconocer y aceptar la verdad o la enseñanza de otros. Y lo que hacemos es buscar una asociación que lo nivele a nosotros o que lo ponga por debajo de nuestra autoridad para de esta forma rechazar la verdad. ¿Qué le voy a creer si él sabe menos que yo? Él estudió del mismo lugar, él viene del mismo lugar de donde soy yo, y comenzamos a descalificar a los demás, asociarlo con descalificaciones para no aceptar, nivelarlos, no aceptar la autoridad, rebajarlo. Mira lo que dice, ¿no es este el carpintero? Una profesión que ellos rechazaban. Carpintero acá es más que sencillamente trabajar con madera. La palabra significa aquel que trabaja con las manos. Puede ser un herrero, puede ser un albañil. De hecho, algo más que me llamó mucho la atención. ¿No es este el carpintero? Y mira lo que agregan, hijo de María. Es interesante que este título, esta forma de mencionar a Jesús es la única que encontramos en el Nuevo Testamento. Es la única vez que le llaman a Jesús hijo de María. La costumbre de los judíos cuando hablaban de una persona era nombrarlo mediante al padre. Decían hijo de tal. Y se mencionaba al padre y luego al hijo. Algunos comentaristas dicen que es evidente que José ya había fallecido, el padre adoptivo de Jesús ya había fallecido a esta altura de la historia de Jesús. Puede ser, pero también es posible que fuese usado como una expresión de insulto, sugiriendo el origen ilegítimo de la persona de Cristo Jesús. De hecho, leemos en Juan capítulo 8, verso 41, que los religiosos, los judíos le dijeron, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Logras ver entonces que al llamarle hijo de María, le están diciendo, ¿quién es este que viene a enseñarnos? Es el propio orgullo, que aún es dudoso su origen, su trasfondo. En Juan 9, 29 dice, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Dudaban de su origen, lo acusaron de una relación ilícita. Mira lo que agrega, ¿no están bien aquí con nosotros sus hermanos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas? Y dice el verso 3 de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahora, esta información la tienen porque los que están en Nazaret son sus vecinos, lo conocen. Y es posible que es sabido por la comunidad que los propios hermanos de Jesús no creían en él. ¿Recuerdas cuando estudiamos el capítulo 3, verso 21? Tenemos a revisar ese estudio. Vemos ahí que viene María y vienen los hermanos de Jesús y quieren sacarlo de la casa donde Jesús está haciendo milagros, y ellos dicen, porque Jesús está fuera de sí, se ha trastornado. De hecho, sabemos que los hermanos de Jesús
fueron incrédulos hasta el tiempo de la resurrección de Cristo, ya que en Juan capítulo 7, verso 5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te das cuenta cómo la incredulidad comienza con una admiración dudosa, ahora una asociación descalificadora? ¿Por qué? De tal forma de justificar el orgullo, el ego, y no permitir la enseñanza, no permitir la corrección, no aceptar la verdad. Están buscando, de esta forma la incredulidad se fortaleció por una asociación irrelevante. Solamente le habían conocido como el hijo de un carpintero local, pero por lo tanto no estaban dispuestos a aceptarlo como quien realmente él era, el Hijo de Dios. De hecho, mis queridos, el orgullo en nosotros es un agente tan fuerte que nos impide muchas veces aceptar la verdad. De hecho, voy a confesarte algo. En un aspecto doctrinal en mi vida, tuve que luchar por 2 años antes de aceptar que estaba equivocado en un punto. ¿Por qué? Mi orgullo, me aferro a lo que yo creo, a lo que yo sé, lo que siempre he creído, pero no estoy dispuesto a abrir mi corazón y escuchar la verdad porque muchas veces mi orgullo me impide aceptar y escuchar a los demás. A través de los años enseñando la palabra de Dios en seminarios, en lugares, en iglesias, he visto esa misma actitud de persona de cerrarse bajo sus propios argumentos sin prestar oído a la enseñanza de la palabra de Dios. La reacción en la sinagoga, admiración dudosa, asociación que es descalificadora. Miremos el verso 3, la siguiente parte, y el verso 4, un accionar determinante. ¿Cuál es? Y se escandalizaban de él. No simplemente hay admiración, asociación, sino que ahora hay una acción que es determinante. Ellos decidieron escandalizarse. Esta palabrita es interesante porque significa que emocionalmente se produjo un alboroto, un rechazo. No quisieron aceptar, se removieron sus emociones. Me hace pensar en algunos lugares donde la decisión que se toma no es aceptada por un par de personas y reaccionan violentamente, tirando bancos, dando golpes, rompiendo cosas, saliendo en forma airada. Es interesante que esta palabra griega, se escandalizaban, puede ser traducida como atrapar o hacer tropiezo. De hecho, Pablo utiliza este mismo término en Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, verso 23. Observa lo que dice Pablo, utilizando el mismo término. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura, tropezadero. Algo que produce un escándalo, algo que remueve las emociones. Observa el verso 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Pero aquí vemos un accionar determinante. Ellos se movieron sus emociones y no estuvieron dispuestos a creerlo. El Señor respondió a la ira y al resentimiento que mostraban, citando el mismo proverbio que citó Jesús la primera vez que estuvo en este mismo lugar, en la sinagoga. En Lucas capítulo 4, verso 24, voy a citar la primera vez que Jesús dijo este mismo proverbio, esta misma expresión, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De hecho, entre los familiares de Jesús, ¿quién creía en él? ¿Sus hermanos, sus hermanas? A la luz de las Escrituras sabemos que solamente su madre, María, creía en él. Jesús no tuvo honra en su propia tierra. Por el contrario, fue rechazado hostilmente como diciendo, ¿quién se cree este que es? Es importante notar que más adelante Jesús le diría a sus discípulos que también ellos, de igual forma, serían rechazados. A través de los años, los ministros expresan de cómo se han enfrentado con otras autoridades, con otras personas, y han recibido el mismo rechazo diciendo tú eres demasiado joven, tú no sabes, te faltan años de experiencia,
con otros líderes que tienen decisiones muy absolutistas y que descalifican completamente el ministerio de los demás. De esta forma, la reacción en la sinagoga fue de admiración dudosa, de asociación descalificadora, de un accionar determinante, produjo un tropiezo, un escándalo, y esto les lleva a un atasco que fue definitivo, a un corte, un atasco, algo que fue definitivo. Terminemos versos 5 y 6. Y no, y me llama mucho la atención esta expresión, este versículo, verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Este es un texto que me asombra. En respuesta a la incredulidad de la gente, Jesús decidió no hacer milagros en Nazaret, con la excepción, como dice al final del verso 5, de algunos pocos enfermos que poniendo él su mano les sanó. Estos pocos milagros no evidencian la falta de poder de Jesús en hacer milagros, sino la reacción de Jesús frente a la falta de fe. No era necesario porque la gente estaba ya predispuesta a no creer. No importaba los milagros que ocurriesen. Ya les dije, los milagros han ocurrido y ellos preguntan en el poder de quién hace los milagros. Y de hecho, si uno estudia bien el aspecto de los milagros, finalmente no le dieron credibilidad al mensaje de Jesús. Porque frente a Pilato, la gente que fue testigo de milagros, que tal vez fueron alimentados, transformados en sus condiciones físicas de salud, finalmente le dijeron a Pilato: queremos que crucifiques a Jesús y que liberes a Barrabás. En esencia, también, no siempre la fe del sujeto, del enfermo, produjo el milagro, sino el propósito del Señor. De hecho, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno realmente tuvo la fe suficiente para regresar y decir que gracias. ¿Recuerdas aquel paralítico que estaba en Betesda, donde esperaba el movimiento de las aguas de un ángel, que era la tradición, y el primero que entraba se sanaba? Él no tenía fe en Jesús, él no estaba esperando nada de Jesús, al igual que el ciego del capítulo 9, no sabía nada este ciego acerca de Jesús, pero Jesús decidió sanarle. Lo mismo ocurre en el capítulo 4 con el gadareno, los gadarenos. Ellos no vienen a implorar sanidad, salvación o fe en Jesús. Es el milagro de Jesús. De hecho, al no hacer Jesús milagros en Nazaret, creo que fue una obra de misericordia para esos habitantes de parte de Jesús. ¿Por qué digo que fue una obra de misericordia de parte de Jesús frente a los habitantes de Nazaret? Porque tú sabes que a mayor luz, mayor responsabilidad. Y quiero leer para ustedes en Mateo capítulo 11, versos 20 al 24, una declaración del Señor Jesucristo acerca de la incredulidad que me sorprende mucho y que nos hace ver que Jesús no obró milagros en aquel lugar porque no importaban los milagros, ya el corazón de ellos estaba predeterminado a no creer. En Mateo capítulo 11 dice el verso 20 lo siguiente: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Lo tienes? Ese es capítulo 11 de Mateo, verso 20. Les reprende Jesús porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablando de Capernaum. ¿Por qué Jesús no hizo más milagros? Por la dureza, la incredulidad. No fue el impedimento, el poder de Jesús no fue limitado por la falta de fe de los sujetos, porque el milagro siempre viene del poder de Cristo Jesús, pero fue una acción
en obra de misericordia, pero también fue una acción judicial para estas ciudades. Pero a su vez es una acción judicial para Nazaret, el buscar una señal sin querer creerla. De hecho, el Señor Jesucristo no estaba para satisfacer las demandas de señales. En Mateo capítulo 12, verso 39, Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, como medio de juicio. Jesús no estaba para complacer a las multitudes de sed de espectáculo, si no creían en él. Termino con el verso 6. Estamos hablando de cómo la reacción en la sinagoga, admiración dudosa, asociación descalificadora, accionar determinante y atasco definitivo en la fe o en la vida de estas personas. Observa el verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Qué palabras más fuertes, que Jesús, que el Dios eterno encarnado se admire por algo de los hombres. Jesús se admira, se asombra. El término es que se movieron sus emociones, se estremeció por la falta de fe y la hostilidad abierta hacia su persona. Estaban dispuestos a reconocerlo socialmente, pero no a reconocerlo como Mesías, como Señor. De hecho, según a los Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo que hizo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay solo dos oportunidades donde Jesús se asombra. La primera de ellas es frente a un centurión romano que le pide por su criado que le sane. Y Jesús le dice, voy contigo a casa, y el centurión le dice, mira, yo soy un hombre de autoridad y si yo doy una orden me tienen que obedecer. Tan solo di la palabra y el milagro será hecho. Y Jesús se asombra de la fe de este hombre, porque ni aún en toda la nación de Israel se había encontrado una fe así. Jesús se asombra de esa fe, pero aquí Jesús se asombra de la incredulidad de su propia gente allá en Nazaret. Es por eso que al final del verso 6 que leemos, se fue Jesús de ahí y recorría las aldeas ¿de dónde? De alrededor, y en ese lugar él estaba enseñando. Jesús salió de aquel lugar y comenzó a enseñar en otros lugares, y de esta forma, en Nazaret fue escrita una palabra que en el Antiguo Testamento es tremendamente temerosa. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 4, versos 21-22, y me refiero al término Icabod. Icabod significa traspasada es la gloria de Israel, quitada es, la gloria se fue. ¿Qué ocurrió en Nazaret? Esta fue la última vez que el Señor visitó a esta ciudad. ¿Por qué? Por la falta de fe, ya que la falta de fe tiene consecuencias graves, no solo presentes, sino también por toda la eternidad. Amén. Ya el tiempo se nos ha ido, permíteme cerrar con un par de pensamientos más. ¿Por qué se llega a este estado de gran incredulidad? ¿Cómo se llega a este punto? Siempre, sin duda alguna, es por la ignorancia, el no conocer la verdad. Algunos no creen porque ignoran, pero a veces no solamente es la ignorancia, a veces es la inmodestia. Quise comenzar con I, me refiero al orgullo, que muchas veces nuestro orgullo nos impide aceptar la verdad de otras personas. De esta forma, ¿cómo llegamos a la incredulidad? Por ignorancia, inmodestia, orgullo, por incertidumbre, por el temor a lo desconocido, por el temor de andar por fe, por el temor de desconfiar. Y esta incertidumbre me lleva a mí a fiarme más de mi propia prudencia y no aprender a confiar en Dios. ¿Cuántas de tus decisiones realmente están en confianza en Dios? ¿Será que hace bastante tiempo estás dejando de creer y la incredulidad está afectando tu vida? De hecho, Jesús, después de haber resucitado, reprochó la incredulidad de los discípulos, a pesar
de que ellos fueron informados. El Señor les enseñó que Él resucitaría. Ellos habían visto cómo Jesús había resucitado a otras personas y Jesús les reprochó su incredulidad. Tu hermano, hermana, tus decisiones, tus acciones, lo que estás haciendo, ¿reflejan credulidad o reflejan incredulidad? ¿Es por ignorancia? ¿Es por orgullo, inmodestia? ¿Es por incertidumbre, por temor a andar por fe? ¿O sencillamente es por inconveniencia? Porque no queremos cambiar nuestra comodidad y aprender a vivir por fe, el poder de la incredulidad. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor y también por la reflexión del día de hoy de tu palabra. Te agradezco, Señor, y quiero pedir que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Te agradezco por los hermanos y hermanas que han estado presentes junto a nosotros y te pido, Señor, que nos ayudes a caminar por fe, a honrar por fe el nombre precioso de Cristo Jesús. Queremos alabar, buen Dios, tu nombre y declarar que creemos en tus promesas, en tus palabras, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra desconfianza, aun que tal vez es nuestro propio orgullo que no nos permite andar por fe. Queremos todo bajo control cuando jamás tendremos todo bajo control. Ayúdanos a actuar con fe, ya que la incredulidad tiene mucho poder en nuestras vidas. Honramos tu nombre y te damos gracias por el ministerio de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.